BYD acaba de presentar la segunda generación de su batería Blade. Y esto es una verdadera revolución, no solamente para la compañía, no solamente para BYD, pero también es una absoluta revolución para la movilidad eléctrica y te lo cuento todo en este video. Y la nueva batería Blade de BYD llega con un montón de mejoras y como se estaba rumoreando desde hace algunos meses y que lo estuve contando en este canal, se presentan dos baterías BYD Blade, una de celda larga y una de celda corta. Y las baterías BYD Blade, la anterior y estas nuevas, son muy importantes porque han significado un cambio muy grande en cómo mirábamos a las baterías y sobre todo cómo mirábamos a las baterías LFP. Las baterías BYD Blade son de los principales responsables de la democratización de las baterías para coches eléctricos, de la popularización de las baterías LFP y de que los costos de fabricación de las baterías bajen significativamente. También recordemos que las baterías Blade de BYD no solo son usadas por coches de BYD, también son usadas por muchas otras marcas, incluyendo Tesla, que incorpora una batería Blade de BYD en los Model Y de autonomía estándar. Así que es importante recordar y entender el peso que ha tenido las baterías Blade de BYD para la movilidad eléctrica. Y ahora con la batería BYD Blade 2 hay un montón de mejoras que lo hacen mucho más interesante. Como decía, dos baterías BYD Blade 2.0, la de celda larga y la de celda corta. Empecemos por la de celda corta porque es la que ha llamado más la atención por las capacidades de carga y las potencias de carga que tiene la batería. Tiene una densidad energética de unos 160 vatios hora por kilogramo de batería, una tasa de descarga 8C, ya voy a explicar por qué esto es importante, y una potencia de carga de 1500 kilovatios. 1500 kilovatios. Hace tan solo un año estábamos sumamente sorprendidos por lo que había conseguido BYD con potencias de carga de 1000 kilovatios hora. Yo me fui hasta China a probar el cargador de 1000 kilovatios de potencia de BYD y estábamos absolutamente impresionados de ver cómo una batería se podía cargar a esas potencias. En tan solo un año han mejorado la tecnología y ahora carga a 1500 kilovatios de potencia, que ha sido de lo que más ha llamado la atención de estas nuevas BYD Blade 2. Con esas potencias de carga puedes cargar del 10 al 70% en 5 minutos. Del 10 al 70% en 5 minutos. Es una brutalidad. Y del 10 al 97% en tan solo 9 minutos. Prácticamente la totalidad de la batería se carga en 9 minutos. Esto es el futuro de la movilidad eléctrica. Esto no solo deja obsoleto el sistema de repostar gasolina en un coche, porque estamos cargando a la misma velocidad e incluso más rápido, pero también deja obsoleto el sistema de intercambio de baterías que se está utilizando de hecho en China como una solución alterna a que un coche eléctrico tenga la totalidad de la carga en unos pocos minutos. Cuando puedes cargar del 10 al 70% en 5 minutos, hacer todo un sistema de intercambio de baterías no tiene sentido. Y también demuestra que la tecnología de las baterías es una tecnología que actualmente está en un nivel y en un ritmo de innovación muy rápido. Además han mostrado una cosa muy interesante, que es que han resuelto uno de los grandes problemas de las baterías LFP, que era que el desempeño en climas muy fríos simplemente era terrible. Ya han hecho pruebas de carga y consiguen cargar del 20 al 97% en 12 minutos a una temperatura de menos 20 grados Celsius y han conseguido las mismas velocidades de carga a una temperatura de menos 30 grados Celsius. Es verdad que con la batería de celda corta de momento no hay autonomías publicadas, pero lo que han mostrado en las potencias de carga y toda la tecnología de carga de la batería Blade de celda corta es absolutamente impresionante y totalmente descomunal. Ahora, la BYD Blade 2.0 de celda corta tiene una tasa de descarga de 16C. ¿Por qué? Porque de esa forma puedes ofrecer potencias muy altas para que el coche acelere muy rápido. Luego tenemos la BYD Blade 2.0 de celda larga. Esta es la batería que está enfocada no en carga muy rápida, sino que está enfocada en mucha más densidad para ofrecer autonomías mayores. De hecho, tiene una densidad de 210 vatios hora por kilogramo, que es la densidad que normalmente veríamos en baterías NCM. Así que está sucediendo esto que les llevo contando desde hace algunos meses, que las baterías LFP están empezando a conseguir números en cuanto a densidad, potencia de carga, de lo que actualmente
actualmente estamos acostumbrados con baterías NSM. Y las baterías de sodio van a terminar reemplazando a las baterías LFP porque consiguen densidades similares a lo que actualmente tienen las baterías LFP. No la batería Blade 2.0, pero lo que actualmente vemos en otras baterías LFP. La tasa de descarga es 8C, nuevamente, mucha potencia, no tanta potencia como la batería de celda corta, y las potencias de carga estarán alrededor de los 300 kilovatios. Una potencia mayor a lo que hemos visto en las baterías Blade últimamente, por ejemplo, esos 220 kilovatios que vemos ahora con el Atto 3 Evo, con arquitectura de 800 voltios, pues aquí tenemos una mejora de esos 220 kilovatios a 300 kilovatios en la batería BYD Blade 2.0 de celda larga, que pues queda claro una cosa: si queremos potencias de carga muy altas, no podemos tener densidad tan alta. Si queremos densidad más alta, las potencias de carga son más lentas. Pero 300 kilovatios de potencia de carga ya es bastante alto. Y en cuanto a autonomías, bueno, depende el coche y depende la capacidad de la batería para las autonomías. Pero por ejemplo, el Yangwang U7 va a ser uno de los primeros coches que tiene la batería Blade 2.0 de celda larga y homologa 1006 kilómetros de autonomía en el ciclo CLTL, que equivale a 824 kilómetros en el ciclo WLTP. Estamos hablando de un coche de más de 5 metros de largo con 4 motores eléctricos, así que es un coche bastante pesado, pero con una batería que homologa esos 824 kilómetros en el ciclo WLTP. Está bastante bien. Y además, ambas versiones de la batería BYD Blade 2 soportan arquitectura de hasta 1000 voltios, que es una locura, es verdad. Sí, estamos hablando mucho de 800 voltios y como muchas marcas no terminan de llegar a 800 voltios, y BYD ya está en los 1000 voltios de arquitectura, pero es parte de la forma en la cual consiguen esas megacargas de 1500 kilovatios. Además, las dos versiones de la batería tienen unos estándares de seguridad tremendos, han hecho un montón de pruebas, muchas de estas pruebas muy sorprendentes. Ya BYD nos tenía acostumbrados a pruebas de seguridad loquísimas: perforar la batería, que no se incendie, y luego de perforar la batería ponérsela a un coche y ver cómo el coche empieza a circular, o cómo un camión pasa por encima de estas baterías y funcionan perfectamente. Pues ahora han hecho igual pruebas de seguridad loquísimas. Una de ellas, han perforado la batería mientras estaban haciendo una de estas megacargas de 1500 kilovatios y la batería se comportaba absolutamente normal. La verdad es que es muy sorprendente, pero también es verdad que China está haciendo muchos esfuerzos para que los fabricantes de baterías incorporen cada vez más sistemas de seguridad para otorgar confianza a las personas que están interesadas en comprarse un coche eléctrico, pero que tienen miedo de que la batería se incendie y cosas por el estilo. Y además se ha demostrado una y otra vez que todas estas potencias de carga súper altas no degradan la batería y que están perfectamente preparadas para poder soportar estas potencias de carga sin tener un efecto negativo en la propia batería. Además, BYD ha publicado una lista de tiempos de carga de algunos de los modelos que van a incorporar la batería BYD Blade 2, sobre todo la batería de celda corta, que tiene estas potencias de carga altísimas, y el número uno, el que carga más rápido de todos, va a ser el Yangwang U7, que es un coche por sí mismo muy sorprendente, y va a cargar del 10 al 70% en 4 minutos 54 segundos. El segundo puesto será para el Denza N9 en 4 minutos 59 segundos, y ahí tiene la lista de todos los coches y los tiempos de carga del 10 al 70%, que están entre 4 minutos 54 segundos y 5 minutos 11 segundos. Es absolutamente sorprendente y bastante impresionante. Ahora, la presentación de la batería BYD Blade 2 vino acompañada de la presentación de la nueva tecnología de mega carga de BYD. Esa tecnología ya se había presentado, la versión anterior, ya se había presentado el año pasado, que es, como comentaba antes, una de las razones por las que hice uno de mis viajes a China el año pasado. Ahí nos mostraron la carga de 1000 kilovatios hora. Bien, han actualizado la tecnología y ahora son capaces de cargar a 1500 kilovatios de potencia. Y es que no solamente eso, sino que han desplegado 4000 puntos de carga de 1500 kilovatios de potencia que los ponen en funcionamiento cuando este vídeo se haya publicado. Y es bastante impresionante porque en un año han conseguido mejorar la tecnología general de carga, pasando de 1000 a 1500 kilovatios de potencia. Y además han montado esta nueva red de carga a 1500 kilovatios de potencia con un sistema nuevo de cargadores que se parece mucho a las gasolineras tradicionales. Y eso no es una coincidencia, es una distribución bastante óptima cuando el tiempo de espera es eso, 5 minutos, que es lo mismo o menos de lo que esperas cuando estás repostando gasolina. Entonces han hecho una configuración muy similar y los coches llegan, cargan en 5 minutos y se pueden ir. El plan de BYD es desplegar 20.000 de estos cargadores de 1500 kilovatios de potencia para finales de 2026 en China.
y la idea es también desplegarlos aquí en Europa. Además, planean que sea una red muy granular y que la distancia entre una estación y otra no sea de más de 100 kilómetros. Y recordemos que Stella Li dijo en el Salón del Automóvil de Múnich que la idea es desplegar una red similar aquí en Europa y que coincida con el lanzamiento del Denza Z9 GT, que tiene esta tecnología de carga muy rápida, y de esa forma poder comprar el coche, pero además poder cargarlo a esas potencias. Y para conseguir potencias tan altas no lo hacen con una acometida de 1500 kilovatios de potencia. Lo que hacen es un sistema muy inteligente que otras marcas también están utilizando. Thunder es una de ellas, pero Tesla también lo hacen sus superchargers y muchas otras marcas más lo hacen, y es que ponen baterías estacionarias. Baterías estacionarias que otorgan ese chute de carga muy alto y no tienen que depender de la red eléctrica. En algunos casos son baterías muy pequeñas, entonces ese chute inicial de carga muy alto dura poco tiempo. En otros casos son baterías más grandes. Recordemos que BYD fabrica sus propias baterías, entonces puede poner baterías muy grandes, baterías que tienen este desempeño muy alto y pueden dar ese chute de energía altísimo, y de esa forma puedes cargar a 1500 kilovatios de potencia, aunque la red de carga no necesariamente soporte 1500 kilovatios de potencia. De hecho, el fundador de BYD ha dicho que entienden perfectamente que montar 20.000 estaciones de carga de 1500 kilovatios de potencia destruiría la red eléctrica, y por lo tanto van a montar baterías estacionarias de la propia marca que les permitan dar esos chutes de energía tan altos sin tener que depender de la red eléctrica. Y es de hecho lo mismo que van a hacer aquí en Europa, porque es la única forma de poder conseguir estas potencias de carga tan altas sin estresar a tope la red eléctrica. Ahora, ¿cuándo llega todo esto a Europa? La verdad es que no tenemos ni idea. Esto se acaba de anunciar en China. BYD ha anunciado 10 coches que son los primeros que tendrán estas baterías. De esos 10 coches, el único que se ha anunciado para su llegada a Europa es el Denza Z9 GT, que también lo he probado. Es un coche bastante impresionante, pero que todavía no tenemos fecha de llegada. Sabemos que es en 2026, lo que no sabemos es en qué mes de 2026 se empieza a vender el Z9 GT, y tampoco sabemos su precio. Sabemos que BYD quiere instalar a los primeros cargadores de 1000 o 1500 kilovatios de potencia en Europa. Tampoco sabemos dónde y no sabemos cuándo. Conociendo a BYD, es posible que esos cargadores se estén construyendo ya. No sé si alguno de ellos esté en España o no. No me sorprendería que los primeros estén al norte de Europa y poquito a poquito vayan desplegando cargadores de este tipo en el resto de Europa. Pero no nos sorprendamos si los primeros cargadores de BYD están en Noruega, en Alemania, en Holanda, en Suecia, y tal vez en España sea más adelante. A mí personalmente me encantaría ver el Yangwang U7 en Europa, porque es un coche absolutamente impresionante, y también me gustaría ver el Sea Lion 06, que es un coche muy interesante. Es un SUV que, según yo, funcionaría muy bien en Europa, y el Sea Lion 06 es uno de esos primeros 10 coches que tendrán la batería BYD Blade 2.0. Así que ahí lo tienen, potencias de carga descomunales, una densidad energética en baterías LFP que antes solo veíamos en baterías NSM, durabilidad extrema y una red de carga de 1500 kilovatios de potencia desplegada en China en tiempo récord. Lo de BYD con sus baterías, con su red de carga y con toda esta innovación tan rápida que nos están mostrando es revolucionario, es bastante impresionante. Cuéntame qué opinas en comentarios de todo esto que está pasando con BYD, con las baterías Blade 2.0, y de verdad espero que esto empecemos a verlo pronto en Europa, en Latinoamérica, y no solamente en coches de BYD, sino en coches de otras marcas. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.